Si alguno de los temas ha tenido impacto y sobre todo un trayecto de estudio profundo y minucioso por distintos investigadores de nuestro colegio, justamente ha sido todo lo concerniente al tema de la salud del hueso y obviamente osteoporosis. Déjenme decirles que es un verdadero privilegio el que nuestra distinguida coordinadora haya aceptado esta invitación. Es un proyecto que lo trabajamos desde el año pasado y con ese singular sello que tiene Patricia Clark para tomar sobre todo los temas en los que ella es una verdadera experta y de lo cual nos sentimos muy orgullosos, pues fue una gran satisfacción que desde el año pasado ella aceptó nuestra invitación. Patricia, es verdaderamente una satisfacción tenerte, eres una profesional extraordinaria de quien estamos muy orgullosos, pero debo señalar que el que eres una amiga entrañable y que reúne toda esa calidez, el que tú tomaste y participar en este programa y que estamos muy agradecidos. La doctora Patricia Elena Clark Peralta es investigadora titular y jefa de la Unidad de Epidemiología Clínica del Hospital Infantil Federico Gómez, Facultad de Medicina UNAM. Sus invitados ponentes son el doctor Gustavo Cointri, investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, docente experto de metodología científica, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Rosario, Argentina, y va a participar en este foro con el tema binomio hueso-músculo. Enseguida, la doctora Clark nos platicará sobre factores de riesgo y FRAX, y el siguiente invitado de honor que tenemos esta noche es el doctor Alfredo Reza Albarrán, quien es médico adscrito al Departamento de Endocrinología y Metabolismo, jefe de la Clínica de Paratiroides y Hueso del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, quien disertará sobre mecanismos de acción de nuevas moléculas en el tratamiento de osteoporosis. Sean los tres bienvenidos, están en su casa. Chelita, pues muchísimas gracias, no crean todo lo que dice de mí, de los demás sí, pero yo creo que es la amistad, más que nada y el gran cariño, ¿verdad? Pero bueno, tratamos de hacer algo en el área de osteoporosis y estamos con mucho gusto compartiéndolo con ustedes la sesión de nuestro colegio el día de hoy. Y bueno, para empezar ya y sin mayor trámite, ya presentó la doctora al doctor Cointri, que nos va a hablar de un tema que realmente, digamos que la última década se nos ha venido fuerte en la osteoporosis, que es el binomio músculo-hueso. Antes pensábamos que todo el hueso ya se nos desgastó y ahora tenemos que voltear a ver al músculo, que es una parte muy importante, y lo tenemos aquí, es un gran investigador de la Universidad de Rosario, y bueno, le cedo la palabra para su presentación. Buenas noches. Bueno, le agradezco a la doctora Clark que me haya invitado, también al Colegio Mexicano de Reumatología, que me permita realizar esta presentación, que vamos a tratar de hacer lo más corta posible, porque realmente para hablar de hueso-músculo hay mucho, y vamos a tratar de hacerlo lo más corto, lo más sencillo y mostrarlo de manera lo más significativa posible. Bueno, primero vamos a hablar desde lo básico, vamos a empezar hablando de cuáles son los determinantes de la resistencia ósea. Los determinantes de la resistencia ósea son fundamentalmente las fibras colágenas, es decir, la parte proteica que tiene el hueso en su gran mayoría son fibras colágenas. Y desde luego entonces tienen gran importancia en la determinación de la resistencia. Como así también la mineralización. La mineralización de las fibras colágenas se mineralizan, es decir, se forman cristales en ellas de hidroxiapatita, y desde luego que son muy importantes para el hueso. Entonces tienen que estar bien las fibras colágenas y la mineralización para nosotros poder determinar una buena resistencia ósea.
Y después hay otros factores que son un poco, interrelacionados, digamos, tanto las fibras colágenas como la mineralización, que son los que se llaman anti-creep factors o stress risers. ¿Qué son estas raras palabras? No las puedo explicar mucho porque la verdad tenemos realmente poco tiempo, pero son algunos factores que tienen que ver con la interacción entre las fibras colágenas y la mineralización, que da un poco, que hace que si aparecen estos factores empiezan a debilitarse, también vamos a tener problemas con la resistencia ósea. Ahora vamos a explicar un poco más en detalle. Son estos tres factores que tienen que ver con el material, evidentemente. Hemos hablado del material, entonces dijimos que son fibras colágenas y mineralización, y los anti-creep factors y stress risers. Y esto forma la calidad del material, pero no solo la calidad del material es importante. También es importante la masa de tejido mineralizado. Tengo mucha masa o poca masa, es decir, la teoría, digamos, tradicional le daba mucha importancia a la masa, y de hecho la tiene, pero en realidad, vamos a ver a lo largo de esta exposición, no la tiene tanto. Es importante tener una buena masa de tejido, pero es tal vez más importante tener una buena distribución de esa masa, es decir, que el tejido se distribuya adecuadamente. Pues yo puedo tener mucha masa ósea, pero si no está bien distribuido, vamos a tener problemas con la resistencia ósea. Y estos dos factores intervienen en la calidad del diseño del hueso. Bueno, hasta acá entonces llegamos que tenemos una calidad de material mineralizado y una calidad de diseño del hueso. Hay algo ahí que posiblemente le llame la atención. Cuando vemos, tengo acá, bueno, con esto se puedo señalar, vemos las fibras colágenas y la mineralización, la masa del tejido mineralizado y la distribución del tejido mineralizado, vemos que están todas en azul. ¿Y por qué los anti-creep factors y los stress risers no están en azul? Sencillamente porque no se pueden medir. Es decir, no se pueden medir ni invasivamente ni no invasivamente. Es decir, son factores que tienen que ver con la calidad del hueso y que evidentemente el hueso lo va a sentir, pero no la podemos determinar. Podemos medir las fibras colágenas y evaluarlas de manera más que nada invasiva, a lo mejor en el ser humano a través de cortes histológicos, hacer muestras histológicas, histomorfometría. La mineralización se puede evaluar, ya lo vamos a ver. La masa, por supuesto, a través de la densitometría de dobles de rayos X. Y la distribución también vamos a ver cómo la podemos determinar, pero no lo vamos a poder determinar, por lo tanto va a quedar un poco fuera de la determinación, es parte del error que cometemos al estudiar el hueso. Vamos a hablar un poquito más en detalle de qué es la distribución. La distribución del hueso es muy importante. Para resistir tanto la flexión como la torsión, lo importante no es la masa, como dice acá, sino la distribución de ese material. ¿Y cómo evaluamos la distribución? A través del momento de inercia. El momento de inercia es cómo se distribuye el material óseo a lo largo, digamos, de un eje, que puede ser un eje de flexión, como es en este caso, el eje X y el eje Y, que son ejes de flexión, o el eje Z, que es un eje de torsión, si lo desafiamos a la torsión. Y estos son los tres momentos de inercia que nosotros podemos medir. Entonces, ¿cuál es la relación entre deformación y resistencia? Es decir, para que un hueso se rompa, primero tiene que deformarse. Entonces, para que este hueso se deforme, ponemos una carga, aquí vemos en la izquierda, le ponemos una carga y el hueso se empieza a deformar. Lo primero que ocurre es una deformación reversible, que es la que llamamos deformación elástica. ¿Qué pasa con esta deformación? Yo si le quito la carga a el hueso vuelve a su forma normal. Ahora hay un punto que llamamos el punto de cesión, que podríamos decir que es donde el hueso comienza a romperse, que es cuando aparecen los primeros cracks, las primeras microfracturas. Entonces a partir de ahí empieza la deformación irreversible, o sea, lo que se llama fatiga del material, y es parte de la deformación plástica. Ya cuando llegamos acá, por más que yo le saque la carga, el hueso va a quedar deformado. Y si seguimos cargándolo, finalmente el hueso va a fracturarse o terminar de romperse, si queremos verlo de esta manera. Entonces, los determinantes biológicos de la resistencia, ¿en qué parte influyen? En la primera parte, en la resistencia a la deformación, o sea, en la rigidez, en la parte que llamamos elástica,
intervienen el colágeno, la calidad del colágeno, la mineralización, fundamentalmente cuando hablamos de compresión, y el diseño, sobre todo lo que cuando hablamos del momento de inercia, a tracción o flexión. En cambio, a partir de la resistencia que se produce el primer cracks, ahí van a entrar en juego los concentradores de estrés, los creeping factors, las proteínas no colágenas y la excesiva rigidez. Cuando el material es muy rígido, la primera fractura llega rápido. Es decir, la rigidez es bueno como eso sea rígido, pero no que sea excesivamente rígido. Bien, entonces, para ver dentro de este esquemita, vemos que la calidad del material mineralizado y la calidad del diseño del hueso tienen que ver con la resistencia a la deformación, sobre todo en la parte azul, que decíamos que es la que podemos medir de alguna manera. Sí, la resistencia del primer crack tiene más que ver con que aparezcan estos anti-creep factors o stress racers que, tendría que explicarlo en 5 o 10 minutos a esto, así que no lo puedo explicar ahora, pero que hacen que se produzca el primer crack, como que la interacción entre las fibras colágenas y la mineralización no es lo suficientemente buena para poder resistirlo. Y entonces forma la primera parte de la deformación elástica. Una vez que pasó el primer crack y empiezan a progresar estos cracks, la resistencia al progreso de estos cracks es lo que llamamos tenacidad ósea, ocurre la parte de deformación plástica. Y entonces una vez que pasa eso y avanzan los cracks, va a producir la fractura. La resistencia a la fractura es lo que nosotros tenemos que evaluar, que medir, y que es lo que llamamos globalmente calidad ósea. Es decir, tenemos 3 calidades, como vemos. Uno es la calidad del hueso entero, o sea, la resistencia a la fractura, que podemos llamar calidad ósea, disculpen. Y otras son la calidad del material mineralizado y la calidad del diseño del hueso. Esto es muy importante. Ahora bien, hay 2 procesos, en realidad son 3 procesos que sufre el hueso. Uno es el crecimiento en largo, que no lo vamos a tener en cuenta porque el crecimiento en largo termina ya cuando llegamos a la edad adulta, y lo que continúa son la modelación y la remodelación ósea. La modelación es un proceso por el cual los osteoblastos forman en algún lado del hueso hueso justamente, y los osteoclastos comen hueso en otro lado, reabsorben hueso en otra parte del hueso. Y este proceso no hay un nexo, no hay una intercomunicación entre el osteoclasto y el osteoblasto. En cambio, la remodelación, como ahí vemos, es un proceso por el cual primero el osteoclasto come hueso, reabsorbe hueso, y el osteoblasto va rellenando un poco el hueso que el osteoclasto está comiendo. Como decíamos, los osteoclastos comen hueso y el osteoblasto va rellenando el hueso. Y este es un proceso sí que está acoplado. Los osteoclastos mandan mensaje para que vengan los osteoblastos y lo llenen. Ahora el problema que tenemos aquí es que son 2 procesos distintos y que a lo largo de la vida van a estar peleando un poco para ver quién gana. Durante la adultez y hasta los 30 o 40 años, gana un poco la modelación ósea. La modelación ósea es el único proceso por el cual la persona puede, aparte de crecimiento en largo, la persona puede ganar masa ósea. En cambio, la remodelación, el organismo no puede ganar masa ósea. ¿Por qué no? Porque nunca puede el osteoblasto llenar más de lo que comió el osteoclasto. Siempre o llena a la misma altura el pocito o menos. Y entonces, cuando llena a la misma altura, decimos que es remodelación conservativa, le permite conservar a uno el hueso, pero en cambio, si no llena completamente este pocito, lo que va a hacer es remodelación modo desuso y va a perder hueso, que es lo que pasa generalmente a partir de los 45 o 50 años, y más aún después cuando, por ejemplo, en la menopausia, cuando hay problemas hormonales donde realmente se pierde mucho hueso. Bueno, cuando hablamos de la calidad de material y la distribución, ¿qué se puede cambiar? ¿La calidad o la distribución? La calidad del material óseo no cambia desde la época de los dinosaurios, es el mismo hueso que tenemos. Puede haber cambios genéticos, es decir, si hay alguna alteración genética, tenemos alguna patología, por ejemplo, genéticamente determinada como la osteopetrosis o la osteogénesis imperfecta, donde el material está alterado.
Y también se puede alterar naturalmente cuando una persona no recibe el calcio suficiente, puede haber alteraciones, pero genéticamente el material no se modifica y es muy difícil que yo lo pueda modificar para bien el material, posiblemente lo pueda modificar para mal si yo no le doy el calcio suficiente o si hay alguna alteración farmacológica o una hormonal. En cambio, la distribución cambia de especie a especie, de individuo a individuo y dentro de un mismo individuo a cada rato. ¿Por qué? Porque depende de qué actividad realice yo y ahí va a variar mucho la distribución del hueso. ¿Qué es lo que hace que varíe la distribución del hueso? Justamente este sistema que en su momento el doctor Harold Frost fue el que lo puso, digamos, en consideración de la comunidad científica y que afortunadamente nosotros hemos tenido la experiencia de aportar mucha evidencia en favor de este sistema. El mecanostato es un sistema retroalimentado por el cual el hueso puede regular la rigidez. ¿Cómo lo hace? Bueno, aquí vemos las células óseas, vemos los osteocitos, vemos los osteoclastos y los osteoblastos. Vemos que el osteocito está dentro del hueso y uno dice, bueno, pobre osteocito se quedó dentro del hueso haciendo hueso y se quedó dentro del hueso y ya después no sirve más. No, no es así. El osteocito es justamente el que mejor puede censar, medir cómo se deforma el hueso. Y entonces, si tenemos baja deformación, ¿qué va a hacer el osteocito? El osteocito lo que va a hacer es mandar información. Cuando yo tengo cargas bajas y baja deformación, mandar una información para que remodele. Es decir, le mando información a los osteoclastos para que coma hueso y al osteoblasto para que no forme. En cambio, cuando tengo alta deformación, justamente lo que pasa es lo contrario, mando a modelar el hueso y entonces mando a que el osteoblasto ponga hueso y el osteoclasto se deprima, deje su lugar a los osteoblastos y no coma hueso. Esto es esencialmente lo que proponía el doctor Frost y que hemos estado nosotros aportando evidencia a lo largo de estos últimos 30 años. Básicamente entonces, esto es local, son factores, es una regulación local, es decir, si yo ejercito el hueso de mi tibia, va a ocurrir se va a regular en la tibia. Si yo, digamos, desafío el hueso del antebrazo, va a ocurrir en el antebrazo y así en cada lugar del organismo, hablando fundamentalmente de los huesos largos, que son los que más estamos haciendo referencia, ¿no? Pues bien, entonces, a este esquemita, ¿qué agregamos? Agregamos el mecanostato. Entonces producen, como decía, modelación o remodelación orientadas que nos permite entonces regular la distribución del material y mantener estable la rigidez. Es decir, maneja la distribución, entonces mejora la calidad del diseño o empeora si no hace falta, si uno se queda haciendo reposo, por ejemplo, lo que va a hacer va a ser empeorar y va para mantener la rigidez estable. Bueno, y hablamos solamente de hueso hasta ahora, pero el tema era binomio hueso-músculo que me pidió Patricia y no la quiero defraudar. Entonces vamos a empezar a hablar un poco del músculo. Y el músculo entonces ejerce una fuerza, una palanca sobre el hueso. Entonces al ejercer una palanca sobre el hueso lo que va a hacer es deformarlo. Al deformarlo, ahí los osteocitos van a censar esa deformación y van a hacer entonces que se coloque hueso donde hace falta y que se quite donde no. Entonces la fuerza máxima contráctil de la musculatura regional influye sobre diferentes factores, fundamentalmente sobre la distribución, que también va a tener que ver con la masa, porque si yo lo deformo la masa también puede aumentar, pero colateralmente, es decir, no es lo que se regula. Lo único que el hueso puede regular, que se regula, es la rigidez. Nunca la resistencia. ¿Por qué la resistencia no se puede regular? Porque la resistencia, si se regulara, sería un mal indicador, porque ¿qué pasa? Si yo regulo la resistencia, cuando se quiebra el hueso, ya el hueso ya no lo puedo usar, ya me fracturé. Entonces, si esto pensamos en nuestros antepasados, si yo me fracturo el hueso, me come un tigre o un león, y si yo quiero regular esto va a ser imposible. En cambio, si yo quiero regular la rigidez, justamente va a evitar que lleguemos a la fractura. Bueno, ahora vamos a mostrar algunos trabajos que hemos hecho haciendo justamente esta relación hueso-músculo
Primero empezamos con algunos trabajos de DEXA que ya publicamos hace algunos años, hace más o menos el 98 hasta ahora hemos venido publicando algunos trabajos con densitometría de doble haz de rayos X. Densitometría, entonces hablamos de la palabra densitometría, densidad mineral ósea, masa ósea mineralizada. ¿Qué es la densidad mineral ósea? Como podemos clasificarla en dos tipos de densitometría, de acuerdo a los equipos que existen para determinarla. La densidad mineral ósea volumétrica, o sea, una densidad real. ¿Qué es una densidad? Cuando hablamos de la densidad del agua, ¿cuánto es la densidad del agua? Un gramo sobre centímetro cúbico, o sobre mililitro, como quieran decirle, que es sobre centímetro cúbico, o sea, sobre un volumen. Entonces, la densidad verdadera del hueso es una densidad por volumen. Y se pueden determinar varias densidades. Una es la densidad cortical, otra es la densidad trabecular y otra es la total. En las cuales, bueno, obviamente que esta es está muy relacionada con la calidad del material, según vamos a ver ahora cuando veamos el tema, la parte de tomografía. Pero la segunda densidad que vemos, la densidad areal, que es la que estamos usando y que se está usando mucho, que justamente es una densidad de proyección, es en gramos o en miligramos sobre centímetro cuadrado. Porque si vemos la gráfica anterior, ¿cómo es una imagen de una densitometría? Esta es de cuerpo entero. Es una imagen plana, no tiene volumen, no tiene en cuenta un espesor, no tiene en cuenta nada. Entonces, si esta persona se pone de perfil, la densidad le va a modificar, simplemente con moverse. Entonces es una densidad aparente, areal, o como quieran llamarlo, pero es siempre total, no distingue entre cortical y trabecular. Obviamente depende de la posición del hueso y no tiene correlato biomecánico. Es decir, no sabemos, lo único que sabemos es la masa que tiene, nada más, pero no sabemos si biomecánicamente ese hueso va a responder. Bien, ¿qué puede medir perfectamente? Porque digamos, nosotros criticamos a lo mejor que no es una densidad verdadera, pero entonces, ¿qué podemos utilizar del densitómetro? El densitómetro convencional puede medir muy adecuadamente la masa de tejido mineralizado total, el contenido mineral total del cuerpo humano o de la parte que uno quiera, de las extremidades, de donde uno quiera. Y al mismo tiempo puede medir de alguna manera la masa de músculo, o sea, en realidad es la masa magra que nosotros asimilamos a la masa muscular. Entonces, si nosotros medimos esto, podemos hacer algunos trabajos interesantes. Vamos al primero, este lo publicamos en el 98, es un trabajo que hicimos junto con el equipo del doctor Zanqueta. Nosotros trabajábamos en aquella época en Buenos Aires con el doctor Zanqueta y el doctor Ferretti, y hicimos un trabajo muy interesante porque tiene una gran cantidad de pacientes y tiene niños y adultos de ambos sexos. Vemos acá la correlación que existe entre digamos, el contenido mineral óseo y la masa magra, que también se reitera en el sexo femenino. ¿Por qué están en dos gráficas diferentes? Porque están a diferente altura, por razones seguramente hormonales. Vemos aquí que primero están en verde están los niños, en verde están las niñas aquí. Vemos que están en una determinada altura y vemos que cuando después de la pubertad, la altura de la misma, tienen la misma pendiente, pero la altura es superior, que tiene que ver obviamente con el desarrollo hormonal. ¿Qué pasa cuando en las mujeres? En las mujeres pasa lo mismo, el salto hormonal es aún mayor, porque el estrógeno es un gran protector de los huesos, ustedes lo saben perfectamente. Y que después de la menopausia vemos que decaen. Que es esta relación. Entonces encontramos una relación con un alto, un alto R, que nos indica que realmente existe una relación entre la masa ósea y la masa muscular. Entonces, en un trabajo que realizamos con datos de Colombia, de Barranquilla, el doctor Cure, se nos ocurrió Z-escorizar las gráficas. Hicimos las mismas gráficas con los datos del doctor Cure, que fueron aproximadamente 4.000, hombres, mujeres premenopáusicas y mujeres posmenopáusicas. Y ¿qué hicimos? Hicimos un Z-score, una escala de Z-score, donde aquí vemos 0, bueno, y acá un desvío estándar para abajo, 2, 3, y lo mismo para arriba. En todas está igual,
la correlación es muy buena en todos los casos. Y esto nos da entonces un valor de referencia para ver la relación masa muscular, masa ósea. Y desarrollamos también un software por el cual nosotros poníamos los datos de masa ósea y de masa magra, o la edad del paciente y todo, y si era menopáusica o posmenopáusica, y lo ubicábamos dentro de esta escala, y aquí vemos el puntito donde está. Por ejemplo, en esta mujer está en la parte de arriba de la gráfica, o sea que tiene un buen Z-score, un buen percentilo, también calculamos los percentilos en el 90%, o sea, un muy buen percentil. Y entonces, esquemáticamente, lo que propusimos es esto que el doctor Ferretti publicó justo junto con el doctor Frost en el año 2002. Es una relación natural, normal, entre la masa ósea y la masa muscular regional, que esta puede ser baja, normal o alta. Y esto es muy importante porque debajo de esta curva podemos ubicar las osteopenias metabólicas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener poco hueso, pero si este hueso está en relación con el músculo que tiene poco hueso, tiene poco músculo, decimos que tiene una osteopenia por desuso. ¿Cómo soluciono esto? Nada de medicación. Lo que tiene que hacer es ejercicio, fisioterapia, algún tipo de actividad física. En cambio, si yo tengo una osteopenia metabólica, es evidente que voy a tener que levantar el puntito y llevarlo a este nivel, para lo cual sí voy a necesitar medicación. Si de algún tipo de medicación, la que ustedes elijan, generalmente lo ideal es estimular la formación del hueso, para lo cual hay varios agentes, yo no me voy a meter a hablar de ellos porque van a hablar más adelante de las terapias, pero uno puede subir esta relación y ubicarla aquí, dentro de esta relación natural. Masa ósea supernormal pasa en alguna patología genética, que sea, como decía, la osteopetrosis tiene masa ósea supernormal. Bueno, ese es otro problema y otra manera de tratarla. Bien, entonces a partir de ahí realizamos algunos trabajos con pacientes, o no, en este caso no fueron pacientes, en este caso fueron bailarinas profesionales de ballet de la ciudad de Buenos Aires, del datos del Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires, y vemos aquí que se encuentran en la parte más baja con un Z-score de aproximadamente -1, y cuando nosotros relacionamos el percentilo de esta relación de contenido mineral ósea versus masa magra y lo graficamos en función de la calciuria, vemos que hay una relación negativa con un significado de P.0.01, lo que indica entonces que estas bailarinas, si bien son mujeres sanas, su misma actividad induce una calciuria que seguramente debe tener que ver con una reducción en sus estrógenos, posiblemente debido a la actividad. Son generalmente bailarinas muy magras y que pueden tener alguna alteración estrogénica. No medimos estrógenos, pero sí medimos la calciuria y nos dio esta relación muy interesante. En pacientes hemodializados, un trabajo que estamos por publicar con varias cosas interesantes, encontramos esto. También que estaban en un nivel bajo, vemos en la tabla, en este esquemita que usamos de referencia, y cuando hacemos el Z-score de esta relación y lo graficamos en función de la paratormona sérica, vemos que hay una relación negativa, también significativa, es decir, son en general, si bien hay distintos tipos, hay hombres, mujeres, premenopáusicas y posmenopáusicas, vemos que todos respetan la misma relación, por lo tanto son pacientes en general con hiperparatiroidismo. Y cuando trabajamos con algunas pacientes mujeres hiperinsulinémicos euglicémicos, vimos también que existe una relación, tiene una tendencia a salir de la relación normal, más si su índice de masa corporal es superior a 30, es decir, si son mujeres obesas. Y eso también lo notamos cuando hicimos la relación del contenido óseo mineral en función de la masa muscular, midiéndolo contra la insulina basal, y vemos que también la insulina va en relación negativa con respecto al aumento de insulina. La hiperinsulinemia hace también que se pierda hueso en este caso. Bien, ahora entonces pasamos al último que estamos haciendo con un equipo más moderno y que nos da mayor información.
que son bueno, entonces vamos a apurarnos aquí porque queda poquito, pero esta es la parte más interesante, así que vamos a tratar de acelerar. Bueno, la PICO-CT nos permite la tomografía computada periférica cuantitativa, que nosotros abreviamos, que se abrevia como PICO-CT. Nos da indicadores, como vemos abajo, indicadores de masa y de rigidez e indicadores de distribución, es decir, nos va a dar mucha más información que la densitometría convencional. Y ahí podemos entonces conocer, por un lado, la mineralización de la matriz, que nos indica, de alguna manera, podemos estimar la rigidez del material, sin tener en cuenta la microestructura que estábamos hablando antes, que no podemos medir, la distribución del tejido y la masa. Y por lo tanto podemos sacar un índice de resistencia ósea que nos da una indicación, nos puede dar una idea de cuánto puede resistir ese hueso. Hay varias variables, como vemos todo esto podemos medir. Lo más interesante es que se puede medir la densidad mineral volumétrica cortical, que es un indicador de calidad de material óseo. Dentro de los indicadores de diseño, los momentos de inercia, de flexión y de torsión. E índice de resistencia ósea como el BCI o el SSI. Y podemos medir área muscular, que lo tomamos como indicativo de fuerza, si bien es cierto sería a lo mejor medir fuerza muscular. Entonces hicimos un estudio seriado de PICO-CT en pierna humana, 19 cortes, y obtuvimos entonces, viendo los cortes, cuando hicimos la medida en función de cada corte, acá vemos el largo del hueso, y cada uno de los cortes vemos que aumenta el contenido mineral óseo cortical en función, y tiene que ver con el espesor cortical. Aumenta el espesor, entonces nos aumenta el contenido mineral óseo cortical. Pero el momento de inercia, como vemos, la distribución del hueso es mínimo al inicio, al 5%, y máximo ya prácticamente al 95%, siempre hablando desde distal a proximal. Cuando estudiamos, analizamos esto, vimos que también el contenido mineral óseo total se comporta diferente al del cortical. El contenido mineral óseo total es mínimo al 4%, que coincide con la circularidad máxima, es decir, cuando más circular es el hueso. ¿Por qué? Porque en este sector eso es solamente compresión, porque lo que hacemos es pisar y justamente lo que hace es compresión y hace que esto sea más circular. En cambio, a medida que vamos avanzando en el hueso, vemos que el momento de inercia va aumentando, el hueso va tomando diferentes formas, de acuerdo a cómo se desafía en flexión o en torsión. Vemos acá en sentido proximal, los músculos y fascias añaden progresivamente estrés de torsión y flexión al esquema de compresiones, en función de la fuerza que hace el tendón del cuádriceps o las fascias musculares para un lado y para el otro. Vemos qué clase de fuerza ocurren dentro del hueso cuando la deformación es tan compleja, o sea, como siempre. Tenemos varios, por ejemplo, acá vemos flexión y acá vemos torsión, pero el hueso, ¿qué reconoce? El hueso reconoce solamente compresión y tracción. ¿Por qué? Porque casi acá no tengo para... Bueno, vamos a verlo con este cosito. Si yo lo flexiono, acá tracciono y acá comprimo. Y lo mismo pasa acá, de un lado tracciono y del otro comprimo. Eso es lo que puede detectar el hueso, el osteocito, y por lo tanto todo lo reducimos a esfuerzo de compresión-tracción. Mucho más sencillo de lo que nosotros imaginábamos. Y de esa manera podemos explicar cada una de las secciones, como vimos, aquí más circular, y luego va tomando diferente forma. Y esto lo publicamos en el 2010 en Voluntarios Sanos. Y aquí vamos con la última parte, que es la parte que vamos a añadir músculo, por lo tanto ya vamos a ver qué pasó con el músculo. Ahí está la muestra, no la voy a leer, cualquier duda que tengan me la preguntan. Y cuando hicimos el área cortical de tibia y peroné juntos, nos dio una correlación impresionante contra el área muscular. Y ahí podemos hacer lo mismo que en el anterior, lo podemos Z-escorizar. Ahora, si nosotros vemos acá, son hombres y mujeres, en este caso son mujeres, agregamos las mujeres posmenopáusicas que antes no habíamos puesto, porque habíamos puesto solamente hombres y mujeres premenopáusicas, y vemos que empiezan a caerse de la relación. Y cuando lo graficamos en función de los años de menopausia, vemos que hay una correlación significativa.
Se tiene que ver con, obviamente, con la menopausia, esa caída que hay respecto a los hombres y mujeres normales. Cuando hacemos el momento de inercia cortical, o sea, la distribución, vemos que los hombres tienen un poco más de momento de inercia, la pendiente es la misma y da más alto, posiblemente por la fuerza muscular mayor que ejerce el hombre, y las mujeres premenopáusicas están más abajo. Si nosotros hacemos la misma correlación, vemos que no hay una relación significativa con la menopausia. Quiere decir que lo que se pierde es más que nada, fundamentalmente, mineralización, y no se pierde distribución después de la menopausia. Los estrógenos comen hueso, purifican el hueso, pero no modifican su macroestructura, su distribución general. Bueno, y también hicimos el SSI, que es un indicador de resistencia, que también da la misma relación contra el área muscular. Y aquí podemos, nosotros ya estamos por terminar, nosotros podemos proponer el diagnóstico antropométrico de osteopenia con densitometría, a través de la relación que nosotros les mostraba hace un rato, o podemos proponer un diagnóstico biomecánico de osteoporosis, poniendo el índice de resistencia ósea y un índice de fuerza muscular, que puede ser el área muscular como pusimos, o alguna otra medida directa, qué sé yo, alguna forma de medirla, que hay varias, hay plataformas que permiten medir la fuerza muscular, y entonces podemos diagnosticar acá, dentro de la relación natural, osteoporosis por desuso, no medicables, es decir, estamos a lo mejor tirando mucho medicamento y dándole mucho medicamento a gente que no lo necesita, y otra osteoporosis primaria o secundaria, que es una osteoporosis posmenopáusica, se ubica más en este lado que en este, pero a lo mejor estamos haciendo muchas mujeres que les falta hacer ejercicio, la estamos medicando innecesariamente. Nosotros tenemos hemos diseñado un informe en el que nosotros, a cada paciente que nosotros vemos, nosotros estamos haciendo esto en el Hospital del Centenario en Rosario, indicador de masa ósea, de diseño, de calidad de material, de resistencia, indicador de fuerza muscular y de interacción de hueso-músculo, también de relaciones mecanostáticas, que no hemos hablado hoy porque realmente el tiempo no daba, y podemos ver en qué ponemos un paciente y vemos si está bien de masa ósea a lo mejor, bien de momento de inercia, pero de calidad de material está mal, y finalmente entonces cuando llegamos al indicador de resistencia está bajo. ¿Por qué? Porque la relación hueso-músculo está por debajo de lo que nosotros consideramos, de lo que se considera normal de acuerdo a la base de datos que tenemos de referencia. Entonces, para ir terminando, ya casi estamos, la densitometría nos da la masa, un tamaño y una densidad aparente, mientras que el PICO-CT, en este caso, también a veces se puede usar densitometría axial para columna, pero nosotros estudiamos mucho el PICO-CT, nos da calidad de material, composición química, microestructura, calidad arquitectónica, cortical o trabecular, y nos permite hacer un diagnóstico más biomecánico de la osteoporosis, que en algún momento se lo voy a comentar, es un día otro día que me inviten, así podemos profundizar un poco más en este tema. Y bueno, ya le doy las gracias por haberme soportado durante media horita. Y bueno, de este mundo tan fascinante del binomio músculo, pues vamos a pasar a algo más común y corriente para los clínicos, que son los factores de riesgo y la utilización del FRAX. Y yo me imagino que aquí casi todos utilizan FRAX, y si no, a partir de hoy pues lo van a usar, ¿no? Que de eso se trata. ¿Qué vamos a ver durante los próximos, digamos, 25 o 30 minutos? Vamos a ver rápidamente el impacto de las fracturas por osteoporosis, los factores de riesgo y el FRAX, que es el instrumento que estamos utilizando actualmente para medir el riesgo absoluto de fractura en mayores de 50 años, las ventajas y las desventajas de este instrumento. Y una cosa que me pareció muy interesante a traerles hoy, que muy recientemente se publicó, es la expansión de los criterios clínicos para el diagnóstico de osteoporosis, y van a ver por qué durante la sesión. Vamos a hablar también un poquito de nuestra especialidad de reumatología, que se ha hecho con el FRAX tanto en osteoartritis como en artritis reumatoide. Y bueno, rápidamente los datos de impacto, si ustedes pueden ver aquí, están viendo que más de 8.9 millones de fracturas ocurren en el mundo,
por osteoporosis o son, digamos, relacionadas con la fragilidad del hueso. Están viendo aquí en las Américas, vemos en nuestro continente lo que hay de fracturas divididas en fracturas de cadera, vertebrales, de antebrazo y algún otro tipo de fracturas. En Europa, que son los que definitivamente van a la vanguardia de las fracturas o los que más tienen. Y bueno, vemos que hay regiones en las que, como por ejemplo África, hay menos fracturas y todo esto, bueno, va explicándose por varias razones que mismo van a ir viendo. ¿Cómo estamos nosotros en México en relación a las fracturas? Bueno, en México se dice que nosotros tenemos fracturas desde el punto de vista de los países que tienen mayores fracturas a los que tienen menos fracturas. Nosotros estamos en lo que es, digamos, las tasas intermedias de fracturas. Este estudio lo publicamos hace un par de años y vean ustedes que nosotros estudiamos la incidencia de las fracturas de cadera en nuestros pacientes mexicanos por edad y sexo. Esto fue del año 2000 al 2006. Este fue el estudio que nos permitió a nosotros justamente ingresar todos los datos de las fracturas de cadera y otros tipos de fractura que nosotros tenemos en México para que se calibrara el FRAX. Aquí en México, el FRAX, este instrumento, es un instrumento de la Organización Mundial de la Salud, y vemos cómo las fracturas por fragilidad siempre tienen más o menos las mismas características, son más frecuentes en las mujeres que en los hombres y aumentan exponencialmente con la edad. Este mismo artículo tiene la proyección del año 2000 al 2050 de cómo van a aumentar las fracturas de cadera en nuestro medio. Y vean ustedes que esto debería de estar apanicando aquí a la Academia Nacional de Medicina, pero no veo que todavía nos llamen de ahí. Debería de estar más o menos teniendo un impacto dentro de lo que es las políticas de salud en México, porque estas cifras son alarmantes. Vean ustedes lo que van a subir. Si en el caso que tienen ustedes a la izquierda, asumimos no cambio, pero durante el año 2000 al 2006 tuvimos un cambio secular del 1%. Si nosotros vemos ese cambio secular, vean ustedes el aumento impresionante a más, desde luego, del 42% de lo que van a ser las fracturas en el año 2050, y les digo que yo creo que no va a haber camas ortopédicas suficientes para tener las fracturas de fragilidad en ese momento si nosotros no realmente hacemos algo ahorita que lo conocemos para evitar estas fracturas. Vean ustedes, nosotros también publicamos los costos de la densidad mineral ósea baja, de las fracturas por fragilidad e inclusive hasta de la osteopenia. Y vean ustedes, aquí tenemos del año 2010 al año 2020, esto es en millones de dólares, y vean ustedes, aquí tenemos cerca de los 400 millones y aquí estamos por más de los 500. Hay un aumento mucho más de los 580 y tantos millones. Entonces estamos viendo que también hay un movimiento en donde vamos a gastar digamos que el 42% más de lo que estamos gastando ahorita, bueno, de lo que gastamos en 2010 para el año 2020. Y entrando a osteoporosis, para todos ustedes me imagino que son bastante claros estos criterios. Estos criterios fueron los criterios de clasificación de 1994, en donde a través de la densitometría se pudo hacer, digamos que la clasificación y el diagnóstico operacional de lo que es osteoporosis. Antes de este momento no teníamos la forma de medir el hueso, y a partir de este momento, a través de la densitometría, pudimos medir la cantidad del mineral óseo que tenemos en el hueso, o sea, de los cristales de hidroxiapatita, y en ese momento, al hacer esta clasificación, se vio que la masa ósea normal tendría que estar por arriba de -1 desviación estándar, y la masa ósea baja entre -1 y -2.5, aquellos con osteoporosis en este número que es -2.5 desviaciones estándar en relación con los controles, digamos, sanos y en una edad en donde todavía no se pierde masa ósea, que es entre los 18 y los 35 o 40 años de edad, y la osteoporosis establecida, que es este criterio de la densitometría de -2.5 desviaciones estándar y una fractura, y esta fractura por fragilidad se conoce entonces como osteoporosis establecida. Y aquí lo están viendo la edad y están viendo ustedes el T-score, esto se llama T-score. Y estamos viendo que esta es la densidad mineral ósea baja o osteopenia, también como se dice ahora, tendemos más a utilizar masa ósea baja que osteopenia, pero realmente estos corresponden a lo que en una densitometría ustedes les ponen como osteopenia, y los demás a osteoporosis.
Muy importante en 1994, cuando hicieron estos criterios de clasificación, era ubicar que aplica solo a mujeres posmenopáusicas únicamente a mediciones con DEXA central y que no aplica a causas secundarias de osteoporosis, ni a densitómetros periféricos. ¿Qué es lo que ha pasado después de 1994 hacia hoy? Bueno, a través del tiempo nos fuimos dando cuenta que las fracturas no solo se sucedían en aquellos que tenían menos 2.5, al contrario, la mayoría de las fracturas por fragilidad se suceden antes de llegar a este número mágico de menos 2.5 desviaciones estándar en un densitómetro. Aquí están viendo cómo se fracturan pacientes que tienen una masa ósea, digamos, dentro de la normalidad, y cómo se fracturan pacientes que tienen también el diagnóstico, bueno, no el diagnóstico, la clasificación de osteopenia o masa ósea baja. De hecho, ese mismo estudio lo tenemos nosotros en pacientes mexicanos de la muestra de Lagos, que son más de 800 pacientes, hombres y mujeres mexicanos, en una población al azar, en donde estamos viendo las fracturas aquí, aquellos pacientes que tuvieron los criterios de la OMS México, aquí estamos viendo los criterios de la OMS de menos 1, menos 2.5, de 1 a 2.5 y menos de 2.5, estamos viendo el porcentaje de aquellos, vean ustedes que estamos viendo en este color, estamos viendo normales, osteopenia y osteoporosis, y vean ustedes que el 53% de las fracturas en L1 o L4 se dieron en pacientes que no tenían menos 2.5, el 66% de las fracturas se observaron en pacientes con masa ósea normal u osteopenia, y en el fémur, digamos que los que se fracturaron, el 76% tenían o masa ósea normal o osteopenia. Esto llamó la atención, desde luego ha llamado mucho la atención, pero digamos que el antecedente que tenemos es del doctor Cummings. El doctor Cummings, en el estudio de osteoporosis, uno de los más, digamos, de las cohortes y de los estudios que más han dado norte de la epidemiología de lo que es la osteoporosis, son estos estudios en donde estamos viendo que a través de la densitometría del talón esto no es tan bueno como hubiéramos querido, pero de todas maneras muy razonable. Vemos que aquí están los factores de riesgo de más 2, entre 3 y 4 y más 5, y aquí estamos viendo estas mujeres en donde estaban en su densitometría de talón, y pueden ustedes observar que a menos factores de riesgo y más alta la densidad mineral ósea tenemos menos fracturas, a diferencia de que estamos viendo, perfecto, entonces estamos viendo que aquí a menor densidad y mayor número de factores de riesgo pues hay muchas más fracturas. En aquel momento estos factores eran la edad, el peso bajo, la historia de fractura, incluyendo la fractura vertebral, la historia familiar, el tabaquismo activo y la inactividad, con sus consecuentes factores, sus riesgos relativos, que veían ustedes, por ejemplo, la presencia de fractura vertebral tenía un riesgo relativo bastante más alto, pero en fin, todos ellos de una o de otra forma aumentan de forma significativa la probabilidad de fractura. Dentro de los factores de riesgo, conocemos a los factores de riesgo genéticos, todos conocemos que los antecedentes familiares, una fractura previa, la geometría y el tamaño del esqueleto son determinantes como riesgo, ¿no? Aquellos esqueletos que son pequeños, las mujeres que son muy bajitas, las que son muy delgadas, tienen un riesgo mayor de tener una fractura. Aquellos que tienen antecedentes familiares, hay estudios muy interesantes en donde, por ejemplo, se observa que si las madres sostienen una masa ósea baja, las hijas consecuentemente también la llevan. De los estilos de vida, bueno, se conoce a través de múltiples metaanálisis, sobre todo antes del FRAX, para poder incluir los factores de riesgo dentro del FRAX. Se hicieron múltiples metaanálisis para conocer el tamaño del efecto de los factores de riesgo, y sabemos que el tabaco en exceso, el alcohol en exceso, la nutrición, el calcio, la nutrición y la actividad física son también factores de riesgo. La osteoporosis secundaria, desde luego que puede ser a enfermedades o a medicamentos, y los antecedentes de caídas por la falta de coordinación muscular y del balance. Hasta hoy esto es nada más unos pocos de los instrumentos. Ha habido ya el intento en el pasado de hacer muchos instrumentos para medir el riesgo, el OST, el ORAI, el SCORE, todos ellos utilizando la combinación de diferentes factores de riesgo, unos más y otros menos, unos incluyen caídas, otros no incluyen caídas, unos nada más dan 2 factores, otros 4, etcétera, pero hay muchos instrumentos y se ha visto también la correlación en instrumentos. Por aquí tenemos nosotros publicado un estudio del grupo de Guadalajara, de la doctora Laura González, donde hicieron, por ejemplo, también la correlación que existía actualmente entre FRAX
y otros instrumentos para la evaluación del riesgo de fractura, en donde encontraron una correlación, digamos que moderada, entre el FRAX y los demás. Hay varias razones para justificarlo. Lo primero es que el FRAX, pues primero que nada, usa el riesgo absoluto y los demás instrumentos usan riesgos relativos en los factores de riesgo, ¿no? Y eso, bueno, ya nos hace una diferencia. Entonces, cuando se vio que las fracturas de todas maneras sucedían y que además los clínicos ya habíamos aprendido al número mágico del menos 2.5, los pacientes no se trataban, se nos estaban todos fracturando y nadie trataba porque llegaba una densitometría en donde una mujer tenía 1.3, 1.5 o 2 y entonces, bueno, a lo mejor no se le trataba porque todavía no se pensaba que tenía ese umbral, ¿no?, de la densitometría. Viendo esto, el mismo grupo de 1994 inició el estudio del modelo de riesgo, a calibrar todo lo que es el modelo de riesgo de la OMS, que es un sistema que está basado en el riesgo de fractura, es un riesgo absoluto de fractura a 10 años, y que para hacerlo se utilizaron las cortes de varios países del mundo, en donde se determinaron los factores de riesgo que estuvieran bien validados. Fíjense que fueron casi 60,000 pacientes, en donde se observaron más de 240,000 años persona, y en estas cortes se vieron 3,495 fracturas por fragilidad. Se hizo la construcción de modelo tanto con densidad mineral ósea como sin la densidad mineral ósea. ¿Por qué? Porque no todos los países de igual forma tienen densitometría y porque este instrumento intenta también ser un instrumento de tamizaje en primer nivel de atención, en donde no tenemos densitómetros. Nos permite realizar el diagnóstico basado en los riesgos específicos de países y los tratamientos basados en los costos locales de modelos de costo-efectividad. Nosotros no hemos llegado en México todavía a eso, estamos trabajando en nuestro estudio de costo-efectividad. Y bueno, este instrumento básicamente incluye 7 factores de riesgo clínicos validados. Sí es importante que el FRAX se utilice en los países donde están. ¿Por qué? Porque tanto el riesgo de fractura y la epidemiología de fracturas son diferentes en los países y también digamos que la esperanza de vida es diferente en los diferentes países, que son los 2 elementos que nos permiten hacer el riesgo absoluto de fractura. Pues los que tenemos incluidos en el FRAX, pues pueden ver ustedes aquí la edad y el sexo, ¿verdad? Femenino, positivo, femenino o masculino, y la edad. Sabemos que son estos dos per se factores de riesgo independientes de la densidad mineral ósea, porque una de las cosas maravillosas de este instrumento es que lo podemos utilizar sin la necesidad de tener la densitometría. El índice de masa corporal pidiendo la talla y el peso de cada uno de los pacientes, y luego son dicotómicos todos los factores de riesgo, muy sencillos, muy fáciles. Si esa paciente tuvo fractura previa por fragilidad después de los 40 años, el uso de corticosteroides, este uso de corticosteroides debe de ser a dosis de 7.5 miligramos por más de 3 meses. Eso se considera como uso prolongado de corticosteroides en algún momento de la vida. Nuestros pacientes reumáticos por ahí andan siempre en ¿verdad? Las artritis reumatoides o algún otro tipo de colágena, bueno, pues desafortunadamente sí les damos esteroides. La osteoporosis secundaria, ya sea por medicamentos o por alguna otra enfermedad en donde tengan osteoporosis secundaria, la artritis reumatoide es la única enfermedad como tal de tipo crónico que se incluye, que sirve como modelo para otras enfermedades crónicas. El antecedente parental de fractura, ya sea de madre o de padre, el tabaquismo activo, la ingesta de alcohol que debe de ser por arriba de 2 unidades por día, y si tienen, opcionalmente se pone la densidad ósea mineral del cuello femoral en este sistema. Ustedes googlean, como les digo, es más fácil que la dirección googlear, ponen OMS FRAX, entran a esta página y en esta página ven ustedes que esta es la herramienta de riesgo. Nosotros tenemos calibrado el instrumento para México y entonces ustedes primero que nada piden el español y después pasan ustedes y ya ven nuestra linda bandera. Y entonces aquí estos factores de riesgo que les acabo de mencionar, ustedes simple y sencillamente los siguen, la edad, la fecha de nacimiento, el sexo, el peso, la estatura y después de forma dicotómica sí o no los factores de riesgo. Si ustedes tienen
una densitometría, entonces seleccionan el tipo de densitómetro porque no es lo mismo el Hologic que el General Electric, entonces tienen que ponerlo ahí o pueden ingresar los gramos por centímetro cúbico que tienen estos pacientes y pueden llegar hasta aquí nada más y meter, calcular y con eso les da el riesgo absoluto de fractura de dos tipos. Uno, el primero es el riesgo absoluto de tener una fractura de cadera en los próximos 10 años y el otro, el riesgo absoluto de tener algún otro tipo de fractura por fragilidad dentro de los próximos 10 años. Este instrumento tiene ventajas y desventajas como todo y nada en medicina ni en el mundo es la panacea. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene el FRAX? Bueno, el FRAX es calcula la probabilidad de fractura y toma en cuenta la esperanza de vida, esto es muy importante en los diferentes países, puede utilizarse con y sin densitometría, esto nos va muy bien también en México porque aunque ustedes no lo crean y ustedes no sé cuántos de los que están aquí hoy están en institución y cuántos en medicina privada o cuántos en los dos combinados, pero ustedes se darán cuenta que el 80% de los densitómetros en este país están en manos privadas y únicamente el 20% de los densitómetros están en las instituciones y la mayoría de las fracturas se atienden en las instituciones y la mayoría de las osteoporosis se atienden en las instituciones y no en la medicina privada, por lo cual no tenemos este recurso realmente como a nosotros nos gustaría tenerlo. Es aplicable a hombres y mujeres después de los 50 años. Esta es una gran ganancia. Acuérdense que cuando se hicieron los criterios de densitometría eran únicamente para mujeres posmenopáusicas. Y luego, la otra situación es que los factores de riesgo que están incluidos, estos 7 factores de riesgo, son realmente validados en cohortes y después validados en otras cohortes a través de metaanálisis, o sea que el rigor científico realmente que tiene el FRAX es un rigor científico bastante importante. Se puede utilizar en el primer nivel de atención como tamizaje para la detección de casos y enviarlos a segundo nivel de atención, en donde ya tenemos densitometrías y en donde podemos hacerle una densitometría. Los modelos pueden modificarse con nueva información, esto es también muy importante, es siempre dinámico, el FACS es dinámico, nosotros metimos hace 5 años los datos de nuestras fracturas de cadera y probablemente en los próximos 5 tendremos que volver a enviar todos los datos para ver si hay más o menos fracturas, si hay más o menos esperanza de vida para que la precisión de nuestro instrumento se mantenga. Lo mismo hoy se está haciendo mucha investigación para poder poner otros factores de riesgo que no sean estos, porque claro que hay muchas críticas también o desventajas al uso de este sistema. No todos los médicos aceptan que se pueda hacer un riesgo única y exclusivamente con factores clínicos, ¿no? Entonces resisten un poco el no tener la densitometría o no usar la densitometría. Desde luego que no es útil ni para hombres ni para mujeres ni para otras patologías antes de los 40 años o 50 años. No todos los países tienen calibrado el instrumento para su utilización, pero por ejemplo hoy en la mañana antes de venir aquí vi en cuántos países está y en cuántos idiomas. Ahorita el FRAX está en la versión 3.8, tiene 28 idiomas y 52 países. Y no todos los factores de riesgo están incluidos y una cosa muy importante que vamos a ver con un poquito más de detención es que algunos de estos de los factores de riesgo dicotómicos, que nada más ponemos sí o no, tienen gradientes y los gradientes son muy importantes, entonces sí el FRAX nos puede subestimar o sobreestimar digamos riesgo absoluto de fractura de acuerdo a algunos factores. Vean, por ejemplo, aquí estamos viendo glucocorticoides, que esos son los que nosotros usamos mucho, y vean ustedes, por ejemplo, el riesgo relativo con sus intervalos de confianza en las diferentes fracturas de acuerdo a si se hace una dosis baja, una dosis media o una dosis alta. Y vean ustedes, obviamente este es un modelaje matemático que hicieron en Inglaterra también con casos de primer nivel de atención, en donde vemos las diferentes fracturas, tanto de cadera, de vértebra, de antebrazo y no vertebrales que pueden ser pelvis, húmero proximal, etcétera. Y vean ustedes cómo aumentan de forma importante los riesgos de acuerdo, obviamente, a una dosis alta. Se considera dosis alta para este estudio más de 7.5 miligramos, una dosis media la que se toma entre 2.5 y digamos 7 miligramos y una dosis baja si los pacientes están en 2.5 miligramos de prednisona.
El riesgo de fractura de acuerdo al número de fracturas, eso es importante, no es lo mismo tener una fractura que tener varias fracturas previas. Y estos estudios, todos ellos que ven ustedes aquí a su lado izquierdo, que estamos viendo que tienen diferentes tipos de fracturas y el número de fracturas que se vio en estos estudios, que son básicamente estudios en base a población y otros unos ensayos clínicos controlados. Vean ustedes la magnitud del efecto si no tenemos desde luego ninguna fractura previa y vean ustedes cómo van aumentando las fracturas, va aumentando el riesgo de acuerdo a cómo van aumentando el número de fracturas. Entonces no es lo mismo tener una fractura que tener 3 fracturas y obviamente esto tampoco lo toma en cuenta el FRAX. Por ejemplo, también el gradiente de riesgo en el consumo de alcohol no sucede exactamente lo mismo, tanto para las fracturas osteoporóticas como nada más para la fractura de cadera. Si tomamos 3 o más, 4, 5 o más bebidas al día y ustedes van viendo sus riesgos relativos sin DMO y con DMO y vean ustedes que van de 1.3 a 1.7 y para la fractura de cadera de 1.6 hasta 2.26. Estos gradientes desafortunadamente como en nuestro instrumento únicamente se utilizan dicotómicamente, tenemos nosotros como clínicos que saber realmente y cuestionar y en nuestra historia clínica verificar qué está sucediendo. Otras de las críticas o desventajas que ha tenido es que los factores de riesgo no considerados por FRAX, uno muy importante para nosotros es la propensión a las caídas, porque sabemos que el 90% de las fracturas anteceden a una caída. Los marcadores bioquímicos, hay quien dice que no están los marcadores bioquímicos y sería importante, alguna otra causa de osteoporosis secundaria, algún otro tipo de medición que no fuera nada más el cuello del fémur y la inclusión, por ejemplo, de alguna otra metodología como el ultrasonido para medir. ¿Por qué no están aquellos? Bueno, en primer lugar, porque en las cortes donde se validaron los factores de riesgo, que esto es importante, no en todos existían estos datos. Por ejemplo, existía el DMO sistemáticamente de cuello de fémur, pero no existían en todas otras mediciones de DMO. La propensión a la caída había y no había, y además hay otra cosa importante, que este instrumento se hizo también para identificar a pacientes que debe dársele tratamiento, y el tratamiento, el tratamiento no mejora ni el balance ni la coordinación neuromuscular. Los marcadores bioquímicos y otras causas de osteoporosis sucedía lo mismo, no existe realmente una validación porque no era una forma estandarizada como podía encontrarse en los estudios de seguimiento de las cortes. Pero aquí, pero hay un estudio muy interesante de Melton, en donde él sí definitivamente estudia, hace también un modelaje en Rochester, en la Clínica Mayo, en donde ingresa la propensión a la caída y marcadores bioquímicos, y casualmente en este estudio no encuentra diferencia ni hay una mayor precisión en FRAX, aumentando estos 2 factores de riesgo, aunque sabemos muy bien que de todas maneras están tratando de ver la forma de incluirlos. En los criterios de NOF, por ejemplo, en Estados Unidos, desde luego ya está el FRAX como uno de los criterios, en donde vemos que la masa ósea baja y una probabilidad de fractura de acuerdo a FRAX mayor de 3% para cadera o de 20% para fracturas mayores, es una indicación, desde luego, de tratamiento. Aquí, como les decía, utilizando el FRAX en varios de los países que están viendo, desde Suecia, que es el que mayor fracturas tiene y se ha reportado siempre, y de los menos como Turquía, pues en México estamos en, digamos, esta fase intermedia, en esta clasificación intermedia de fracturas por fragilidad. Fíjense, más arriba que Francia, más arriba que algunos de los países, España, por ejemplo, y algunos de los países europeos. Ahora pasamos a lo que es la extensión de criterios diagnósticos para osteoporosis del 2014 rápidamente, en donde, ojo, este es un grupo de trabajo de los Estados Unidos el que propone esto. Esto no quiere decir que esto se acepte en todos los países, pero el objetivo de este grupo era formalizar, perdone, ¿qué tal que lo deje en inglés y encourage? Me poché bastante feo. No encontré como la palabra exacta que quería en ese momento y así se quedó la diapositiva. A los clínicos para utilizar el término de osteoporosis. Entonces, ¿qué tenemos aquí en este? Lo que ellos quieren es identificar a las pacientes que deben de tratarse y que no necesariamente cumplen con estos criterios y que los clínicos al final del día no les decimos que son pacientes que tienen osteoporosis. La osteoporosis tiene un grave problema, no duele y no tiene síntomas. El primer síntoma es una caída y una fractura, ¿no? Y entonces, bueno,
hay quien, por un lado, externo dice que la osteoporosis no existe y que todo esto es la patraña de la industria farmacéutica, ¿no? Y hay otros que dicen que tenemos tantas fracturas que todos vamos a fracturarnos. Entonces, entre esta gran, digamos, diferencia en esto tan diametral de 380 grados, pues lo mejor es tener digamos, el juicio para saber que sí hay osteoporosis y que tenemos que diagnosticarla adecuadamente, ¿no? Entonces, esto es para mujeres posmenopáusicas y hombres mayores de 50 años, sin recomendaciones específicas de tratamiento y con uso indistinto de osteopenia y masa baja, que es lo que les digo que ahora se utiliza básicamente. Para las fracturas de baja energía entra la de cadera con oscintensitometría. Si una persona mayor de 50 años tiene una fractura de cadera con oscintensitometría de baja energía, es una paciente que clínicamente ustedes ya deben de diagnosticarla como osteoporosis. También las fracturas de vertebrales clínicas, húmero proximal y pelvis que tengan masa ósea baja, o sea que si tienen una densitometría y estas pacientes están entre el -1 y el -2.4 y tienen alguna fractura, ustedes ya deben de decir esta es una paciente con osteoporosis, ¿no? Y la fractura de vértebra por morfometría también se incluye y la fractura de muñeca también se incluye. Aquí nos dice estos criterios de extensión, nada más cuidado, por ejemplo, fractura de vértebra, ustedes ven una radiografía, ven una fractura de vértebra y tienen que cuestionar a la paciente, muchas veces no se dieron cuenta que la tenía, pero si esa mujer tuvo hace 20 años un accidente en donde nos relata que pudo tener una fractura, obviamente no la catalogamos como osteoporosis, pero si de pronto encontramos una mujer de 59 o 60 años o 70 años, vemos una radiografía y vemos 2 fracturas, es muy segura que esta paciente que no tiene el antecedente traumático tiene una fractura morfométrica o tiene una fractura que no se, digamos, manifestó clínicamente, pero esta paciente también debe de ser llamada como una paciente con osteoporosis. La fractura de muñeca igual, también tenemos que ver los antecedentes de la caída y también deben de llamarse osteoporóticas a estas pacientes. Ahora, con la utilización de FRAX, si tienen FRAX, entonces un riesgo absoluto de 10 años para una fractura de cadera igual o mayor al 3% y una de mayor o igual al 10% en los por FRAX, ya deben de decirse que son pacientes con osteoporosis. Y los individuos con un T-score, sí no cambia, que tengan menos 2.5 en cadera o en columna, son pacientes que deben de llevar, desde luego, el diagnóstico clínico de osteoporosis. Esta extensión se hace básicamente porque, como lo vimos en los antecedentes, la mayoría de las pacientes se fracturan antes de llegar al -2.5, porque debemos de utilizar los factores de riesgo clínico en estas pacientes para valorarlas realmente y poder en un determinado momento identificarlas. No quiere decir que van a tener tratamiento farmacológico, que eso me gustó mucho también del doctor Cointry, pero por lo menos sí las medidas generales de la osteoporosis para evitar que se siga esto. Y rápidamente vemos qué sucede en la artritis reumatoide, y en la artritis reumatoide sabemos que tanto la osteoartritis como la osteoporosis, en osteoartritis, son mutuamente exclusivas, que la osteoartritis de cadera hace que exista un aumento de las caídas y las de fracturas y el aumento de la DMO y consecuentemente menos osteoporosis. Esto quiere decir que durante mucho tiempo dijeron que había esta duda de si la osteoartritis, digamos, era mutuamente exclusiva de la osteoporosis, porque se observaba que los pacientes tenían densidades óseas mayores. Pero se hizo este estudio en donde el 25% de mujeres con osteoartritis se vio que tenían osteoporosis en la cadera contralateral. Y este estudio es un estudio muy interesante, vean ustedes, esta es la osteoartritis de cadera, la cadera contralateral, la diferencia de medias y su valor de P. Y aquí estamos viendo que, digamos que una paciente con osteoporosis, que tiene osteoporosis de cadera tiene menos 0.6, la que tiene osteoartritis, versus menos 1.2, aquella que es la contralateral de ese mismo lado. Entonces la probabilidad de fractura mayor es diferente. Estamos viendo que
Si lo que tomamos es la fractura, es la cadera que tiene osteoartritis, tienen un riesgo de 7.1%, mientras que si tomamos la contralateral, su riesgo aumenta a 8.5. Lo mismo la probabilidad de otro tipo de fractura. Esta es la mayor y esta es la fractura de cadera. Acuérdense que siempre en términos generales, en el FRAX, la fractura, otros tipos de fractura o fractura mayor que incluyen básicamente la pelvis, el antebrazo y la fractura proximal de húmero, dan siempre probabilidades más altas y la probabilidad de fractura de cadera es menor porque simple y sencillamente hay menor, aunque son las más escandalosas, gracias a Dios no son las más frecuentes. Entonces la probabilidad de fractura de cadera disminuye. Y aquí estamos viendo que si lo vemos en aquella que tiene la osteoartritis, la probabilidad es de 0.5, mientras que sube a 1.3 esta probabilidad cuando vemos a la cadera contralateral. Y vemos ahora el FRAX con la artritis reumatoide que estábamos viendo, perdón, pero primero les pasé, tal vez esto está un poquito más. Estas son las oficiones posicionales, qué horror, ¿verdad? Cuando uno lee, no tienen la posibilidad como los niños de hacer ese switch tan rápido entre el inglés y el español. Las posiciones oficiales del FRAX en relación con la artritis reumatoide que están publicadas hace poco, vemos y conocemos que hay una disminución importante de la densidad mineral ósea en los pacientes que tienen artritis reumatoide. Los pacientes con artritis reumatoide también tienen un aumento de fracturas de cadera y vertebral clínica y morfométrica. Esto está bien publicado. La artritis reumatoide es la única enfermedad de osteoporosis incluida en el FRAX y es probable que la severidad o la actividad de la enfermedad sea importante y pueda en un determinado momento subestimar o sobreestimar el FRAX. De las medidas de severidad tenemos a las medidas funcionales que todos conocemos, por ejemplo, como el HAC y la clase funcional, a las estructurales, que son las articulaciones deformadas, las erosiones, y tenemos también nuestras medidas de actividad, que son básicamente la actividad global por el médico, por el paciente, los reptantes de fase aguda, los puntajes de actividad de la enfermedad por VAS, por ejemplo, ¿no? Entonces, este grupo se preguntó si los parámetros de actividad y severidad se pueden utilizar para evaluar el riesgo de fractura en un FRAX modificado. El estado funcional de artritis reumatoide es un factor de riesgo para fracturas clínicas y FRAX subestima la probabilidad de fractura en términos generales en estos pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes con un gran deterioro funcional y esto hace que se subestime. La otra pregunta era, ¿y los medicamentos utilizados en artritis reumatoide que no sean los glucocorticoides alteran el cálculo de riesgo de fractura por FRAX? Porque de hecho ya en el FRAX tenemos a los glucocorticoides. Entonces queríamos saber si alguno otro de los medicamentos que se utilizan en artritis reumatoide pueden o no. Y este mismo grupo lo estudió la evidencia y no existe la evidencia que los medicamentos que no sean glucocorticoides alteren el riesgo de fractura. Entonces el FRAX sobreestima el riesgo de fractura en artritis reumatoide por autorreporte. Esta es la otra de las preguntas. En el FRAX, cuando se hizo el FRAX se encontró que un 14% de todos los que estaban en esta cohorte reportaban artritis reumatoide. Conocemos bien que más o menos la incidencia de la artritis reumatoide es del 1% y la prevalencia desde luego puede ser más alta porque son pacientes crónicas que tienen mucho tiempo con nosotros y están mucho tiempo con nosotros, pero sí se puede pensar que por autorreporte únicamente esto se aumente, ¿no? Y entonces realmente al estudiarse se vio que no había realmente una modificación por el autorreporte de la artritis reumatoide y que en términos generales nosotros sí, cuando tenemos pacientes enfrente a nosotros que tienen artritis reumatoide y les hacemos FRAX, básicamente podemos subestimar por FRAX el riesgo de fractura. Otras preguntas de investigación a resolver de FRAX y artritis reumatoide serían si FRAX sobreestima el riesgo de fractura de cadera, si el FRAX sobreestima el riesgo de pacientes con artritis reumatoide y glucocorticoides y si el FRAX sobreestima el riesgo ya que las pacientes con artritis reumatoide tienen menos esperanza de vida. Esto todavía no se conoce la respuesta. Es importante, como les decía, por ejemplo, en el FRAX la esperanza de vida es importante y nosotros conocemos que las pacientes con artritis reumatoide tienen una esperanza de vida menor
que los controles que no tienen artritis reumatoide. Entonces, bueno, esto todavía falta por resolver. ¿Qué concluimos entonces? Bueno, concluimos hoy por hoy, para que se lleven más las conclusiones de todo esto, es que la combinación de los factores de riesgo y la densitometría permiten con precisión hacer el diagnóstico de osteoporosis. Y que desde luego debemos de utilizar los factores de riesgo clínicos y no el criterio único de la densitometría. Que puede también realizarse el diagnóstico de osteoporosis únicamente con estos criterios clínicos, que el FRAX no debe considerarse como un estándar de oro en la evaluación de pacientes con osteoporosis, muy importante. Creo que es un instrumento que nos sirve, que es útil, que nos sistematiza, que nos hace pensar en los factores de riesgo, que nos orienta, pero no es de ninguna manera el estándar de oro para el diagnóstico de artritis reumatoide. Y de hecho, cuando se inició el FRAX no fue para diagnóstico, sino que con el tiempo se ha visto que puede utilizarse para el diagnóstico. La utilización del FRAX y los criterios clínicos son de utilidad en los pacientes con osteoartritis, y ahí sí vemos que hay que además checar también aquellos que no tienen, si lo estamos viendo una cadera, bueno, hay que ver que las dos caderas se hagan, la que tiene y la que no tiene. La utilización de FRAX en pacientes con artritis reumatoide puede subestimar el riesgo de osteoporosis por su funcionalidad, porque los pacientes con artritis reumatoide se nos caen más por muchas otras razones. Entonces, realmente estos pacientes tienen un riesgo mayor, muy probablemente. FRAX es un instrumento que permite la sistematización de los factores de riesgo y es un buen instrumento de tamizaje. Y FRAX incluye hombres y mujeres que se encuentran de forma accesible. Ustedes nada más el FRAX lo pueden bajar, lo pueden tener en un iPad, lo pueden tener en un iPhone, lo pueden bajar en tablas impresas, lo pueden tener en su consultorio, en el internet, y como ustedes vieron es realmente muy sencillo utilizarlo, pero sí, desde luego, el juicio clínico no puede ser reemplazado por ningún algoritmo, ni por FRAX ni por nadie. El hacer una buena historia clínica y el ver que una paciente que está entrando por el consultorio usa bastón y tiene riesgo de caídas, pues nos hace pensar que tiene un riesgo mayor que el mismo FRAX nos va a dar con esa paciente. Bueno, y con esto termino esta presentación, y entonces invitaría al tercer disertante esta noche, que es el doctor Alfredo Reza, que es toda una autoridad, y tocamos tres temas muy diferentes en esta sesión. La primera, pues el binomio hueso-músculo, luego la segunda, una situación más epidemiológica y de factores de riesgo, y ahora vamos a ver algo que a los reumatólogos nos gusta, porque antes los que hacíamos osteoporosis nada más dábamos bifosfonatos, y ahora ya entramos al mundo de los biológicos y cómo hacen los mecanismos de acción y los anticuerpos. Y entonces justamente el doctor Reza nos va a hacer el favor de darnos algunos de los mecanismos muy novedosos que estamos teniendo con nuevos tratamientos en osteoporosis. Buenas noches. Primero quiero agradecer a la doctora Clark, al doctor Flores y a la doctora Ibáñez y a la mesa directiva del Colegio Mexicano de Reumatología la oportunidad de estar con ustedes hoy. Vamos a hablar de los posibles tratamientos futuros en osteoporosis. Y por cuestiones de tiempo me limitaré solamente a los que tal vez pudieran ser los siguientes dos que aparezcan en la práctica clínica. Uno de ellos es odanacatab, y para hablar de odanacatab hay que recordar la fisiología básica del osteoclasto. El osteoclasto es esta célula multinucleada que se encarga del proceso de resorción ósea y funciona de la siguiente manera a grandes rasgos. El dióxido de carbono difunde libremente a través de la membrana celular, se une a agua dentro de la célula, se forma ácido carbónico que a través de la acción de la anhidrasa carbónica se degrada en ion bicarbonato y en ion hidrógeno. El bicarbonato sufre un proceso de intercambio con el cloro, de tal manera que sale una valencia negativa, entra una negativa y la célula queda eléctricamente neutral. ¿Qué pasa con el ion hidrógeno que había entrado? Se utiliza para acidificar la matriz que posteriormente va a ser degradada por la acción de las enzimas proteolíticas que se encargan de degradar precisamente la matriz de colágeno. Y este ion cloruro que había entrado a intercambio por el bicarbonato sale también por el borde rufleado, y de esta manera sale una valencia positiva o sale una negativa y la célula sigue estando neutral. Después de eso, una vez que el medio ha sido acidificado, ocurre el proceso de resorción ósea mediante el cual
se liberan enzimas que degradan la matriz. Una de las principales es justamente la catepsina K, y esto tiene importancia farmacológica precisamente por la posibilidad de utilizar un medicamento que antagonice la acción de la catepsina K de tal manera que impida su efecto. Es un medicamento que está en estudio clínico y probablemente en este mismo año se va a saber si va a estar en uso clínico o no. Estos son los datos. Nos vamos a saltar toda la parte preclínica y nos vamos a ir justamente solo a la parte clínica. Estos son los datos a 4 años de Odanacativ. Ya se van a tener a fin de este año, alrededor de septiembre, los datos a 5 años en cuanto a la densidad mineral ósea, y lo más interesante, lo que es más importante, los datos referentes a fracturas. Y los datos a 4 años de la masa ósea, estos en la columna lumbar. Vean lo que pasa a 48 meses en la columna lumbar. Se incrementa la masa ósea con el uso del medicamento en 10.7 puntos porcentuales, mientras que los pacientes que utilizaron el medicamento 2 años y después lo suspendieron, tendieron a mostrar una disminución marcada de la densidad ósea que previamente habían ganado en la primera parte del estudio. En los que se tratan con placebo durante un periodo prolongado y después se utiliza el medicamento, se observa un incremento que parece semejar la parte inicial de la curva de los pacientes que recibieron continuamente el tratamiento durante los 4 años. ¿Y qué pasa con los otros resultados importantes en cuanto a este tipo de fármacos? Aquí están los datos evaluados en cuanto a marcadores de recambio óseo, los N-telopéptidos y los C-telopéptidos, N-telopéptidos en orina y C-telopéptidos en suero, marcadores de resorción ósea en los diversos grupos de pacientes. En general, los que interesan son los que recibieron el medicamento durante 3 años, que fue la duración de este estudio. Y en general se puede observar que hay una disminución moderada a notable de los marcadores de resorción ósea, sean N-telopéptidos o C-telopéptidos, y los marcadores de formación de hueso, por otra parte, eso es interesante, tienden a mantenerse relativamente poco inhibidos, e inclusive al final de los 3 años tienden a regresar a los valores basales, algo muy interesante porque estamos acostumbrados a pensar que los medicamentos que en general inhiben el remodelamiento óseo se acompañan de un efecto secundario que no queremos, pero que se observa, que es la disminución en la tasa de formación de hueso. Entonces aquí es interesante mostrar que a 3 años la inhibición de los marcadores de formación es solamente moderada y tiende a perderse conforme pasan los 3 años, mientras que la acción antirresortiva se conserva. De hecho, aunque no son estudios frente a frente, si uno analiza en estudios diferentes el potencial para inhibir que tiene alendronato, denosumab y Odanacativ, este anticuerpo contra la catepsina K, aquí está un marcador de resorción, los C-telopéptidos, mostrado en la barra de color anaranjado, y la barra amarilla es el porcentaje de modificación de la fosfatasa alcalina óseo-específica, que es un marcador de formación de hueso. De tal manera que, repito, no son estudios frente a frente, pero uno observa en general que la inhibición en la resorción es notable con ambos medicamentos y un poquito menos notable con Odanacativ. Sin embargo, la inhibición de la formación de hueso parece ser menos marcada con este agente farmacológico que con respecto a los antirresortivos estudiados previamente. En este caso, la comparación se hace contra alendronato y contra denosumab, aunque repito, no son comparaciones justas porque no son estudios que los comparen frente a frente en la misma población. Ahora, entonces hay que recordar el proceso de acoplamiento óseo. La actividad osteoclástica estimula finalmente la formación de huesos. Este acoplamiento se refiere al hecho de que cualquier cosa que inhiba la resorción ósea se acompaña secundariamente de inhibición de la formación, que es todo lo que se observa en general con los medicamentos antirresortivos, por ejemplo, alendronato o denosumab, incluso con los estrógenos también, o con raloxifén. Y al revés también ocurre, cualquier cosa que estimula la formación de hueso, dígase la hormona paratiroidea, que es el único agente farmacológico claramente anabólico del que se dispone, se acompaña secundariamente, aunque después de cierto retraso, de un incremento también en la resorción.
Entonces, ese proceso de acoplamiento óseo resulta de la interacción entre los osteoclastos y los osteoblastos, de tal manera que el efecto neto es que la actividad osteoclástica aumentada estimula de manera secundariamente la formación de hueso. Los candidatos que se encargan de este acoplamiento parecen ser factores secretados a la matriz, como el factor de crecimiento y transformación beta, los factores de crecimiento parecidos a la insulina 1 y 2 y las proteínas morfogenéticas óseas, así como la semaforina 3A. Un segundo mecanismo parece involucrar el contacto directo del osteoclasto con el osteoblasto mediante la interacción de las efrinas 4 y 2, lo cual suprime la actividad osteoclástica y entonces se asocia esto a un incremento en la diferenciación osteoblástica, es decir, favorecer el proceso de detener el proceso de resorción y favorecer la parte complementaria del remodelamiento, que es justamente la formación de hueso. Y entonces las señales osteoclásticas parecen ser importantes para mantener este proceso de remodelamiento y Odanacatib parece interferir con este proceso, de tal manera que los osteoclastos, en la fisiología normal secretan efrinas B2 y 4 que estimulan secundariamente la formación de hueso para completar el proceso de remodelamiento óseo. Los osteoclastos maduros, por otra parte, producen también WNT10B, la proteína morfogenética 6 y la esfingosina 1-fosfato, los cuales aumentan el número y o la actividad de los osteoblastos. Y el hueso trabecular, es interesante lo que habíamos mencionado hace un momento, en el sentido de por qué con Odanacatib tiende a observarse menos inhibición de la formación de hueso con respecto a los medicamentos clásicamente antirresortivos utilizados hasta ahora. Y una hipótesis es que en el hueso trabecular, con su alta tasa de remodelamiento, la liberación de factores de crecimiento puede ser importante y por ello Odanacatib y otros antirresortivos disminuyen la formación de hueso. Pero en las superficies periósticas, que tienen mucho menor tasa de remodelamiento, parecería ser que lo que ocurre es que el efecto está mediado más bien por liberación de factores que pudiera ser menos importante y predominar entonces el efecto directo de contacto celular, que podría estar conservado y explicar un aumento en la formación perióstica. Ahora, ¿cómo ilustrar este concepto? Esto es lo que ocurre normalmente. Los osteoclastos, cuando incrementan su actividad, aumentan la liberación de factores de crecimiento hacia la matriz que secundariamente tienen efectos sobre los osteoblastos, de tal manera que aumentan la formación de hueso. Además, los efectos del contacto directo harían que también se incremente la actividad osteoclástica de manera secundaria, de tal manera que el efecto neto, una vez que termina la acción osteoclástica, sería entonces aumentar la formación de hueso. ¿Qué pasaría con los medicamentos antirresortivos de los que se dispone actualmente, como bifosfonatos o denosumab? Pues esta disminución en la función osteoclástica, o como consecuencia de la acción de estos fármacos, disminuiría entonces la liberación de estos factores de crecimiento hacia la matriz de hueso. Entonces estos factores no irían a estimular la función osteoblástica, de tal manera que se disminuiría entonces la formación. Además, los efectos directos también se disminuirían y entonces de manera secundaria, al inhibirse la resorción por este proceso de acoplamiento, se inhibe secundariamente la formación de hueso. Pero probablemente con Odanacatib y otros inhibidores de la catepsina K, esta disminución de la actividad osteoclástica efectivamente disminuye la liberación de factores de crecimiento hacia la matriz y eso secundariamente llevaría al mismo efecto mencionado con los antirresortivos tradicionales, pero podría estar relativamente conservados los efectos directos y esto hacer que se amortiguara ese efecto secundario de inhibir la formación de hueso y de esta manera explicarse por qué se inhibe menos la formación con este agente farmacológico que con los otros. De hecho, se ha demostrado que la deleción específica de catepsina K en modelos experimentales en los osteoclastos estimula la formación de hueso dependiente de esfingosina 1-fosfato. Entonces, lo que hace Odanacatib, bueno, Odanacatib obviamente no provoca una deleción, no tiene acciones genéticas, pero sí inhibe la acción de la catepsina K de tal manera que teóricamente se estimularía entonces la formación de hueso dependiente de esfingosina 1-fosfato. En este modelo entonces, en el remodelamiento normal, los osteoclastos secretan citoquinas de los osteoclastos que se llamarían clastocinas o clastoquinas, y liberarían también factores anabólicos
como es esfingosina 1-fosfato, que entonces aumentarían la formación de hueso. Y además se liberarían los factores de crecimiento derivados de la matriz, que también estimularían secundariamente la formación de hueso. Entonces, cuando se utiliza Odanacatib, el modelo predice que lo que ocurriría probablemente es que aumentaría la liberación de esfingosina 1-fosfato, que estimularía secundariamente la formación de hueso, a pesar de que por el proceso de acoplamiento que ya hemos revisado, la tendencia sería a inhibir la formación de hueso de manera secundaria. Los osteoblastos, como ustedes saben, secretan el ligando de Rank, de tal manera que esto estimula secundariamente la resorción ósea. Entonces, los inhibidores de catepsina K previenen la degradación, además de los factores de crecimiento derivados de la matriz, como osteocalcina, IGF-1 o BMP2, por los osteoclastos humanos. Entonces, el utilizar este agente farmacológico, teóricamente, aumentaría la vida, porque impide la degradación de estos factores de crecimiento, y de esta manera tendería a amortiguar el efecto de disminuir la formación de hueso que se observaría por el proceso de acoplamiento per se. Entonces, en este modelo, la bomba de protones desmineraliza al hueso, lo que causa liberación de los factores de crecimiento derivados de la matriz. Normalmente estos factores son degradados con la colágena en las hemivacuolas resortivas y durante la transitosis a la superficie basal del osteoclasto, pero en presencia de inhibidores de catepsina K como Odanacatib se liberan intactos y podrían así aumentar la formación de hueso. De hecho, la esfingosina 1-fosfato, por otra parte, induce un incremento en la producción de ligando de Rank en los osteoblastos. Esto tendría un efecto teóricamente negativo, porque el ligando de Rank aumentaría su unión con Rank y esto favorecería que continuara el ciclo de remodelamiento óseo. Ahora, ¿qué ha pasado con el uso clínico de este medicamento? Bueno, con el uso en estudios clínicos, porque no está todavía disponible para uso clínico. Este estudio ilustra los efectos de Odanacatib en la masa ósea y la seguridad en el tratamiento de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas previamente tratadas con alendronato. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que esa es la pregunta interesante. El hecho es que actualmente no tenemos Odanacatib disponible. Actualmente muchas mujeres reciben alendronato, o muchos pacientes con osteoporosis en general. Entonces, no podemos negar que ahí está el hecho de que los pacientes están siendo tratados con mucho tiempo con alendronato. ¿Qué pasaría entonces si a los pacientes previamente tratados con alendronato se suspende el medicamento y se cambia a un agente como como Odanacatib? Aquí está lo que pasa a 2 años con la densidad ósea en el cuello femoral. Hay que tomar en cuenta que este tiempo cero es el tiempo en que suspendieron alendronato, o sea, previamente habían recibido alendronato, y después del tratamiento con 2 años con placebo o con Odanacatib, aumenta la masa ósea de tal manera que la diferencia entre el tratamiento activo y el placebo es de 2.7 puntos porcentuales en el cuello del fémur, 2.7 en la cadera total, con la dosis de Odanacatib 50 miligramos por vía subcutánea una vez a la semana, que parecería ser la dosis, eso por razones de tiempo no lo mostré, pero parece ser la dosis óptima para la acción farmacológica de este agente. Aquí está la densidad ósea en el trocánter, también hay una diferencia de 3.2%. Hay que tomar en cuenta que esto es tomando en cuenta el placebo, obviamente la diferencia con respecto al cero es menor, pero esto es lo que ocurre sencillamente si una persona ha estado tomando alendronato durante mucho tiempo y deja de tomarlo y no recibe ningún agente farmacológico, tiende a perder levemente la masa ósea. Y aquí está lo que ocurre en la columna lumbar, la diferencia es de 2.6 puntos porcentuales 2 años después de iniciar el tratamiento con Odanacatib al suspenderse el tratamiento con alendronato. Y aquí está un resumen de lo que ocurre en los cambios en la masa del cuello femoral. Odanacatib es los cuadros llenos y los cuadros vacíos son el placebo. Con el uso de 50 miligramos semanales de Odanacatib aumenta la masa ósea en el cuello del fémur, mientras que disminuye en el grupo tratado con placebo. Algo parecido ocurre en el trocánter, en la cadera total y no se diga en la columna lumbar. Y lo interesante son los marcadores de recambio. Esto no es justa la comparación si uno quiere compararlo con el estudio inicial que mostré de qué pasa con el uso de 4 años o 3 años
de Odanacatib, pues, puesto que esos eran pacientes que no habían recibido previamente ningún agente farmacológico. Estos son pacientes que crónicamente estaban sometidos al efecto antirresortivo de alendronato. Por lo tanto, es esperable que en cuanto se suspenda alendronato en el grupo placebo, se incremente el remodelamiento óseo, que fue justamente lo que ocurrió. Aquí en los cuadros vacíos se ve que aumentan los marcadores de recambio, este aumenta la formación, la fosfatasa oseoespecífica, el propéptido de extensión de procolágena tipo 1 y también aumentan los C-telopéptidos. Interesantemente hubo una diferencia difícil de explicar entre lo que pasó con los C-telopéptidos y los N-telopéptidos. Pero en ambos casos, en el caso de los marcadores de formación, pues aumentan más con Odanacatib que con el placebo. Uno se preguntaría, ¿por qué aumenta la formación con el placebo? Y la respuesta es la que mencioné. Estos pacientes estaban siendo tratados durante varios años antes con alendronato. Entonces, en cuanto se inhibe la acción antirresortiva del alendronato, porque se suspende el fármaco, el hueso se libera y empieza a tener más remodelamiento óseo. Y aquí están los efectos adversos, y esto lo traje sobre todo porque aunque este no fue un estudio para demostrar efectividad, sino solamente seguridad y efectos farmacológicos en la masa ósea, en este cuadro se puede observar las fracturas, que es algo que es obviamente lo que importa en la práctica clínica. Y aunque es un estudio relativamente pequeño, los autores de hecho no ponen pesa aquí, pero es importante tomar en cuenta la N, por eso este estudio no es para demostrar que el agente farmacológico previene fracturas, pero si uno observa en este grupo tratado con 50 miligramos de Odanacatib cada semana contra 121 tratado con placebo cada semana, en cuanto a fracturas, hubo 5% de fracturas en el grupo tratado con Odanacatib versus 13.2% en el grupo tratado con placebo. Y hay que acordarse que estos pacientes habían estado siendo tratados antes con alendronato. O sea, uno podría concluir de este estudio, con las limitaciones del número de personas incluidas, que en un pequeño grupo de pacientes, pequeño entre comillas, 122 en cada grupo, el uso de Odanacatib después de haber sido tratado el paciente con varios años con alendronato, se asocia a disminución en el riesgo de fracturas comparado con utilizar un placebo después de haber utilizado alendronato por mucho tiempo. ¿Cuál es la posición actual de Odanacatib? Estos son los datos, pero ¿qué pasa con las fracturas? O sea, ¿cuál es el desenlace más importante? Obviamente el estudio que tenga por desenlace primario evaluar las fracturas. Y aquí no tenemos más que lo que se ha liberado sin datos exactos. Esto es literalmente lo que ha liberado la compañía. La compañía planea hacer una aplicación de fármacos nuevos para Odanacatib en la segunda mitad del año 2014. Y en cuanto a las fracturas, que el estudio se va a publicar seguramente en septiembre de este año, en el estudio de fracturas de fase 3, Odanacatib redujo sustancialmente, y esa es la palabra que utilizan ellos en el comunicado, el riesgo de fracturas vertebrales, fracturas no vertebrales, incluyendo las fracturas de cadera. Eso es importante ver qué cosa previene. Previene fracturas vertebrales y no vertebrales, incluyendo la importante fractura de cadera dentro de las no vertebrales. Con respecto al placebo, y dicha reducción fue robusta y sostenida. Esto lo pongo entre comillas porque es literalmente lo que se ha liberado, y esto todavía no podemos ponerle PES porque no se conoce el estudio. Seguramente se va a publicar al mismo tiempo que se someta este estudio a un congreso a fines de este año, que seguramente va a ser un congreso en septiembre, en una sociedad muy importante. En cuanto a eventos adversos, eso es algo importante, porque está la historia de que antes de Odanacatib estaba un pariente del Valdecativ que estaba siendo probado por otra compañía, había efectos cutáneos. En cuanto a eventos adversos, se informó morfea, que es engrosamiento y prurito cutáneos, en menos de 0.2% de los casos tratados, con mejoría después de la suspensión del tratamiento. Las fracturas femorales atípicas se informaron en menos de 0.1% de los casos tratados. Aunque suena muy bajito esto, ellos anotan que ambos porcentajes fueron mayores que con placebo. Habrá que ver las PES y habrá que ver los números absolutos cuando se publique el estudio. No hubo casos de osteonecrosis de la mandíbula, y también hubo, ellos llaman imbalances numéricos en cuanto a fibrilación auricular
cerebrovascular y enfermedad vascular cerebral, dando a entender que hubo un poquito más de casos de fibrilación y de enfermedad vascular cerebral en el grupo tratado con onacativ. Sin embargo, se aclara que los eventos cardiovasculares en general fueron más o menos parejos en ambos grupos, lo cual quiere decir que entonces, aunque hubo levemente más casos de este tipo de eventos secundarios, pues hubo un poco menos tal vez de cardiopatía isquémica o de necesidad de hospitalización por angina o por insuficiencia cardíaca, de tal manera que los eventos cardiovasculares globales fueron iguales en ambos grupos. Hasta ahí es donde se lleva con onacativ y sabremos si esto va a ser un agente farmacológico o no cuando estos números en cuanto a las fracturas, la eficacia terapéutica que aquí se menciona, que sí es significativa para fracturas vertebrales, no vertebrales y fracturas de cadera, se publiquen en un estudio en extenso y se tengan los datos exactos, algo que hasta ahorita no ha sido liberado y seguramente se va a liberar en septiembre de este año. Pasamos ahora al otro, muy poco tiempo para el otro grupo de fármacos, que es el otro fármaco que tiene un potencial, tal vez ese no va a ser para la segunda mitad de este año cuando se aplique a la FDA, si esto funciona y si demuestra seguridad y eficacia, tal vez en algunos, cuando menos, pasarán unos 2 o 3 años antes de que se piense en este medicamento, que es el romosozumab. Hay que recordar que la esclerostina es una glucoproteína de 190 aminoácidos que pertenece a las antagonistas de proteínas morfogenéticas de hueso y es producto del gen SOST, que es el gen de las esclerostinas, que se expresa en los osteocitos y en condrocitos articulares. Aquí está la imagen de la molécula de la esclerostina, y lo que hace la esclerostina, hay que recordar las vías anabólicas del hueso, el WNT, el factor WNT se une a Frisel y el péptido relacionado al receptor de LDL5 e interactúan, y esto estimula una cascada anabólica que involucra la activación de la beta-catenina y la transcripción de genes que llevan al anabolismo óseo. Ahora, ¿en qué interviene en todo esto la esclerostina? Pues la esclerostina bloquea justamente la interacción de estas moléculas que inician la cascada anabólica. Entonces la esclerostina tiene un efecto de modular la síntesis de hueso nuevo, impidiendo precisamente la acción osteoblástica. Entonces, ahora, ¿esto qué pasa en la naturaleza en cuanto a enfermedades o modelos que existan? Pues bueno, la esclerostosis es una displasia esclerosante autosómica dominante caracterizada por osteosclerosis generalizadas, y en esta enfermedad hay mutaciones con pérdida de la función del gen de la esclerostina, que como decíamos es el gen SOST, y se manifiesta por afección de nervios craneales e incremento en la presión intracraneana, que posteriormente se acompaña de crecimiento excesivo de los huesos del cráneo por la acción desenfrenada anabólica a la que está sujeta el tejido óseo, precisamente porque no hay quien lo frene. El gen de la esclerostina está mutado en esta enfermedad y la densidad ósea está muy incrementada en columna y cadera. Y aquí están imágenes de una persona afectada con esclerostosis, y vean cómo se va deformando el macizo craneal, y se observa tanto por densitometría como por estudios radiológicos simples el gran incremento, marcado incremento, que aquí puede ser peligroso en la masa ósea por atrapamiento de los nervios craneales. Y vean, por ejemplo, esta extremidad superior, que pues aquí no se ve prácticamente el canal medular, está extraordinariamente denso, aunque en las formas más graves, como la enfermedad de von Buchen, tienen consecuencias negativas, pero eso no necesariamente quiere decir que medicamentos que actúen en esa vía tengan un efecto que sea irreversible. Entonces, justamente lo que se prueba con este medicamento, que es un anticuerpo contra esta proteína, contra el producto del gen SOST, que es la esclerostina. Y nos vamos a saltar también toda la parte preclínica y vamos a llegar solamente a la parte clínica, que es un estudio fase 2 que se publicó hace pocos meses de este agente farmacológico en mujeres posmenopáusicas con densidad ósea baja. Fue un estudio de fase 2, multicéntrico, internacional, aleatorizado, controlado con placebo, en el cual el desenlace primario, por eso les digo que está mucho más lejos que onacativ, es solamente el cambio en la densidad mineral ósea en la columna a 12 meses. El desenlace en este caso no es
buscar si previene fracturas o no. Eso está en marcha un estudio que buscará contestar a esa pregunta, que es obviamente la más importante para ver si tiene futuro como agente farmacológico en el tratamiento de la osteoporosis. En este caso se reclutaron solamente 419 participantes de varias áreas del mundo, y aquí están los grupos a los que se le autorizaron. Fueron muchos. Se comparó con placebo y además con 2 tratamientos activos muy utilizados, como alendronato 70 miligramos cada semana, o la administración de hormona paratiroidea 20 microgramos diariamente, que es el único agente anabólico que se tiene hasta la fecha. Este agente se utiliza por vía subcutánea y se evaluaron diferentes dosis, como se puede ver aquí, incluyendo una que fue una de las más importantes, de 140 miligramos o 210 miligramos, administrada mensualmente o cada 3 meses. Y el grupo de alendronato y teriparatide fueron de etiqueta abierta, y los grupos de romosozumab y placebo fueron cegados. Que vean que hubo diferentes dosis de romosozumab para administración a con estos diferentes esquemas. En general, las características basales de la población incluían un puntaje T entre -2 y -3.5 de densidad ósea basal. Y aquí están los promedios. Vean que estaban más afectados en la columna y no tenían gran afección en la cadera. Y lo que se observó fue aquí está el porcentaje de incremento en la masa ósea en la columna lumbar. Vean la línea verde. Esta línea verde son 200 miligramos de romosozumab cada mes, y la línea anaranjada es teriparatide. O sea, fue mejor que teriparatide, cuando menos para incrementar la masa ósea, mejor que alendronato, que está todavía más abajo que la hormona paratiroidea, y no se digan los grupos placebo. Y aquí están los porcentajes de cambio en la cadera total y el cuello del fémur. En ambos casos también el incremento en la cadera y en el cuello del fémur fue más notable en el grupo tratado con 200 miligramos cada mes por vía subcutánea de romosozumab que en cualquiera de los tratamientos activos, y por supuesto que en el grupo placebo, y mayor que en los otros grupos tratados con diferentes dosis de romosozumab. Y aquí está el porcentaje de los marcadores, de los cambios de marcadores de recambio óseo. Aquí lo que llama la atención es esta línea anaranjada, que es hormona paratiroidea. Este es el cambio en un incremento, este es el incremento observado en un marcador de formación, propéptido de extracción de procolágena tipo 1. Es cierto que es el más llamativo. Aquí está del mes hasta el mes 12, pues el que más aumentó la formación, pero vean que también aumenta secundariamente la resorción. Aquí están los cetalopéptidos, un marcador de resorción. Habíamos dicho que por el proceso de acoplamiento, cualquier cosa que estimula la formación se acompaña teóricamente de algo compensatorio, que no es bueno biológicamente, pero así ocurre, de la resorción ósea. Entonces, esto hace que esto es algo que uno no quiere. De hecho, como todos sabemos, la acción anabólica de la hormona paratiroidea se acompaña después de un incremento en la resorción, y ese al principio, que se tarda un poquito la resorción en emparejarse con la formación, algunos han denominado a eso la ventana anabólica, es decir, el tiempo en que más se gana hueso, que es al principio del tratamiento con hormona paratiroidea. Entonces aquí está lo que pasó con romosozumab, 200 miligramos por vía subcutánea mensualmente. Hay un incremento en este marcador de formación, no tan marcado como en el caso de la hormona paratiroidea, sobre todo en los últimos meses de este periodo de observación, pero prácticamente este incremento en la formación no se ve acompañado de un incremento en la resorción. Hay de hecho una disminución transitoria al principio y después un poquito que tiende a observarse otra vez, de tal manera que al final hay una disminución en este marcador de resorción de alrededor de 25%. Y el hecho es que el balance global de esta balance entre formación y resorción, en cuanto a masa ósea se refiere, pues ya lo vimos en las gráficas que demostraban que romosozumab a esa dosis aumentó más la masa ósea que alendronato o que la dosis de hormona paratiroidea que fue evaluada. Este sería, si llegara a aprobarse, un agente farmacológico interesante, porque sería el segundo anabólico del que se podría disponer. Aquí están los eventos adversos. Vean, estos son los grupos tratados con placebo, alendronato, teriparatide, y los de romosozumab 210 mensualmente, y todas las dosis de romosozumab sumadas, porque acuérdense que eran varias dosis de romosozumab. Entonces aquí fueron 255. Entonces aquí están los porcentajes de eventos adversos serios: 14% con el placebo, 8% con alendronato, 9% con teriparatide, 10%
con romosozumab y 7 con todas las dosis de romosozumab. Realmente no hay gran diferencia. El que más tuvo efectos adversos serios, entre comillas, fue el grupo placebo. Hubo 2 muertes, una en el grupo tratado con placebo y una en el grupo de todas las dosis de romosozumab, porque hay que tomar en cuenta que todas las dosis son 255 y estos son 50. Entonces, de estas muertes, una fue en el grupo placebo, fue un cáncer de colon, y otra en un grupo de romosozumab tratado con una dosis más baja que la que tuvo los mejores resultados, que era 70 miligramos por mes, que fue una muerte que ocurrió por un híleo, después de un bypass aortobifemoral. Y en el caso, habíamos dicho, del grupo de 210 miligramos mensualmente por vía subcutánea, 5 casos que representan el 10%, fueron un cáncer de mama, un caso de EPOC, dolor torácico no cardiogénico, una fractura de muñeca y un oncocitoma renal. Esto obviamente el estudio no está diseñado para ver los eventos adversos. Es interesante observarlos, pero el estudio que demuestre eficacia también deberá demostrar seguridad, y ese estudio está apenas corriéndose y tardará mucho para obtenerse los resultados. Entonces, suponiendo que llegara a aprobarse romosozumab en algún momento en el futuro, pues tal vez un poquito lejano, cuando menos unos 3 años, y odonacativ, si es que se aprueba, va a ser más cercano. Si se aprueba, odonacativ sería el siguiente. ¿Dónde encajaría en el tratamiento farmacológico de la osteoporosis posmenopáusica? Aquí hay que tomar en cuenta que sí importa el orden, sobre todo al principio. Yo estoy muy en contra de que se utilice alendronato en cualquier mujer que tenga menos 2.4. He visto personas tratadas con alendronato que tienen 38 años o 42 años, menos 2.3 en la columna o en la cadera, y ya están tratadas con un medicamento. Y por ejemplo, sé que en algunas instituciones, por ejemplo, no se dispone me estaban comentando hoy en la mañana, por ejemplo, de raloxifén. No es que raloxifén sea mejor, sencillamente tiene un papel diferente. El tratamiento farmacológico de la osteoporosis posmenopáusica implica el uso de fármacos durante un tiempo relativamente prolongado de la vida de una persona, por lo que es recomendable establecer un programa de uso de diversos fármacos durante periodos relativamente limitados. O sea, si una mujer tiene 50 años y tiene osteoporosis, no existe ningún medicamento que esté aprobado para utilizarse la expectativa de vida que le queda. O sea, no hay nada disponible, ni lo habrá nunca probablemente, que esté aprobado para utilizarse. Vamos a suponer que esa mujer tenga una expectativa de vida de más allá de los 80 años. Le quedan un poco más de 30 años por vivir a esa mujer de 50 años. Entonces, no existe nada que se pueda utilizar por 30 años, ningún medicamento. Entonces, uno tiene que decirle que, suponiendo que después del uso de algunos años de tratamiento farmacológico sea todavía pertinente continuar el medicamento o continuar el tratamiento con algún otro medicamento, entonces hay que establecer periodos para cada época de la vida de esa mujer. Entonces, si no hay contraindicaciones, una secuencia podría ser tratamiento de reemplazo hormonal unos 5 años. Esta mujer teórica aquí tenía 50, ahora tiene 55. Aquí utilizar un modulador selectivo de receptores estrogénicos. Por el momento el único disponible en el país es raloxifén. El estudio MORE y el estudio CORE demostraron su seguridad y eficacia por 8 años. Entonces, esta mujer aquí tenía 55, si ya no tiene bochornos, se le cambia a raloxifén, ya tiene 63 años aquí. Si tiene los recursos o está disponible en su ambiente de salud, en su institución o en su sistema de salud médica, de atención médica, se podría utilizar hormona paratiroidea. Aquí ya tiene 65 años. En ese momento sí se puede utilizar bifosfonato, y no a los 50, cuando tiene bochornos, dispareunia, resequedad vaginal, cambios de humor, en lo que no hay nada como la terapia de reemplazo hormonal para aliviar sus molestias. Aquí sí, entonces, bifosfonato. Y la pregunta, que no es motivo de la plática, ¿cuánto tiempo el bifosfonato? Hay datos para pensar que fueran 5 años, hay quien dice que 7, tal vez 10, la respuesta no está clara. Probablemente después de ellos vendría odonacativ, si es que se llega a aprobar, y después denosumab. Aquí ya, después del periodo del CERM, ya esto es más discutible, y probablemente tal vez aquí pudiera estar odonacativ, pero alguien diría, ¿por qué no ponerlo aquí antes del bifosfonato? Y en caso de que en algunos años llegara a demostrarse seguridad y eficacia de romosozumab, habría que buscarle un lugar aquí, pero probablemente es lo que se ve más difícil que se pueda mover, sería lo primero,
El tratamiento de reemplazo, por ejemplo, una mujer de 50 años con bochornos intensos es una muy mala candidata a raloxifén, porque el raloxifén empeora los bochornos. En cambio, si a los 50 tiene bochornos y osteoporosis, es la candidata ideal para recibir tratamiento de reemplazo hormonal. Si a los 55, 56 años tiene todavía menos 2.5 en la columna y menos 1.7 en el cuello del fémur y en la cadera total, es la candidata ideal para raloxifén, porque en esa época ya no tiene bochornos y esos medicamentos han demostrado que previenen las fracturas vertebrales, pero no las fracturas no vertebrales. Entonces, si una mujer pregunta, ¿por qué me está dando usted raloxifén si raloxifén no previene fracturas de cadera? La respuesta es porque usted tiene 56 años y su riesgo absoluto de fracturarse la cadera en los siguientes años que la voy a tratar con raloxifén es extraordinariamente bajo. No, aunque no la trate, no se va a fracturar la cadera. Hay que reservar el uso de medicamentos que previenen la fractura de cadera para cuando sea por la edad un factor de riesgo independiente, que claramente lo demuestra el FRAX, la edad es un factor de riesgo independiente para fracturas, y no se diga las fracturas de cadera. O sea, una mujer de los 50 no se fractura la cadera, pero sí después de los 60 y tantos, aproximándose a los 70. Entonces hay que reservar el uso de esos medicamentos para cuando sean más útiles. ¿Por qué digo que el orden sí importa? Porque si bien es cierto que el bifosfonato actúa a los 50 años, previene fracturas, no es adecuado darle tratamiento de reemplazo hormonal a una mujer que tenga 65 o 70 años, porque los riesgos son mucho más que los beneficios a esa edad. Sin embargo, el riesgo-beneficio de dar estrógenos en una persona sin contraindicaciones a los 50 es claramente favorecedor al uso de este tipo de tratamiento. Entonces, suponiendo que romosozumab pase la prueba de la eficacia y la seguridad, habría que buscarle un lugarcito en este esquema o en esta secuencia de fármacos. Bueno, creo que es lo último y les agradezco por su atención. Y finalizo agradeciendo a ustedes su presencia. Muchas gracias, nos veremos en la próxima sesión.